alabar. Haznos sensibles a esta palabra y haznos sensibles a tu voz, a la voz de tu Espíritu, quien hablará, Padre eterno, en esta palabra. Que sea palabra clara, cristalina, fuerte y contundente. Que sea palabra, mi Señor, que tumbe cáscara. Que sea palabra de edificación y construcción para nuestras vidas. Saca ese pan, Padre eterno, de tu palabra. Trae la palabra de tu Torah. Trae la palabra de tus profetas. Trae las palabras de tu Hijo Yeshua. Trae las palabras, mi Señor, de tus apóstoles, para que se implanten en nuestro corazón y en nuestras vidas, Padre eterno. Oh, Padre, he aquí nuestro corazón. He aquí nuestra mente, mi Señor, de la cual la ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso. Muy bien, familia, como les había explicado, la Torá nos trae a una fase muy interesante de nuestra formación espiritual, de nuestra formación teológica y doctrinal, cuyo propósito es enseñarnos acerca de las cáscaras que están en el carácter, en la personalidad, en la conducta y en la forma de ser que tenemos cuando salimos de la esclavitud y de la cual tenemos que desprendernos de ello, porque las cáscaras son como escamas, son impurezas que se adquieren y que ministran a nuestra personalidad, ministran nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra actitud, ¿sí? Ministran a nuestra mente, sobre todo esa mente inconsciente que es la que rige la mayoría de nuestro comportamiento. Y bueno, nuestro comportamiento consciente en general realmente es fuertemente influenciado por esta impureza, por estas impurezas que se adhieren, que se instalan en nuestra vida. Y el Eterno desea, quiere y es necesario para nosotros que la impureza del carácter y todas esas cáscaras que están ahí sean derribadas, sean quitadas, para que nosotros podamos acceder a un nivel de amistad, de elevación, de conexión y desde luego de fruto que no se obtiene sino tumbamos esas impurezas en nuestro ser, en nuestra esencia. Es necesario hacer que emerja el hombre nuevo que se gesta con la adquisición de ese conocimiento, de esa sabiduría que está en nosotros, que la conocemos, que la sabemos, pero que ha llegado el tiempo de empezarla a practicar, ¿sí? Estas impurezas y estas cáscaras son resultado de las generaciones anteriores a nosotros que nos han heredado genéticamente, la cultura familiar, la idiosincrasia familiar, pero también son muy fortalecidas estas impurezas debido a la mala inclinación que hay en nosotros. Es una tendencia natural al mal que entró en nosotros cuando Adán y Jabá descendieron y pecaron. Pero también son ministradas fuertemente por los instintos naturales o lo que se llama el alma animal, el instinto que compartimos con los animales también está en nosotros. El instinto de sobrevivencia, el instinto de la reproducción, ¿sí? El instinto del hambre y tantas cosas que los compartimos con los animales. Y los malos rasgos de carácter. La suma de todo esto, familia, más una esfera externa, que es la influencia directa de la serpiente a través de sus ministraciones satánicas, a través de su influencia. La suma de todo esto, familia, hacen que el hombre, a pesar de conocer la voluntad del Eterno, siga haciendo cosas impuras, siga viviendo de manera
digamos, con una doble moral, con una doble ética que no le permite cuadrarse completamente a la voluntad del Eterno. Entonces, eso para nosotros ya no debe de ser, sino que ahora, con el conocimiento que tenemos, debemos emplearlo para someter a la carne, para someter al instinto, para someter el carácter mismo que nosotros tenemos, ponerlo bajo yugo de la instrucción que el Eterno nos da a través de su voluntad. Y es así como empezaremos a reemplazar la influencia que todos estos factores que te acabo de comentar sobre nosotros, quitarlos, pero reemplazarlos por nuevos hábitos, por nuevas conductas, por nuevas actitudes, por nuevos comportamientos, los cuales están diseñados, delineados, dibujados y enseñables en la palabra del Eterno. Y es sólo así que nos vamos a empezar a parecer a Yeshua, y obviamente vamos a recuperar la esencia original que se nos ha dado, que es la hechura a imagen y a semejanza del Eterno. Los hijos se parecen a los padres, ¿sí? Entonces nosotros, con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos, con todo el compromiso que hemos adquirido, ahora sí tenemos que empezar a parecernos al Padre. Tenemos que empezar a parecernos a nuestro hermano mayor, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Porque entonces así podremos decir que somos parte de esa familia, que compartimos esa cultura del cielo, y que ahora sí ya no somos de este mundo, sino que somos de arriba, pero manifestamos la cultura de arriba en este mundo sin dejarnos asimilar. Esa transición tenemos que empezarla a hacer. Empezar a abandonar los malos hábitos, las malas costumbres. El rabino Shaulo nos enseña algo muy importante. Miren, en Efesios 2, capítulo 2, verso 10, dice el rabino Shaulo lo siguiente: porque somos hechura suya. Tenemos un diseño que es de Él, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en Yeshua? Para las buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el rabino Shaulo nos está hablando de que también nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra personalidad, nuestro comportamiento tiene que sufrir una transformación. Tienen que entrar a una transición. No nada más es el interior, no nada más es el corazón, no nada más es la mente ni las emociones. También son nuestros actos, nuestra personalidad, porque si retenemos, vamos a echar a perder el trabajo que el Espíritu hace dentro de nosotros. Es muy importante entender esto. El apóstol Juan habla en referencia a esta necesidad imperante de reemplazar las malas obras por las buenas obras. Y dice Juan así en Primera de Juan, capítulo 1, verso 2 al 6, habla así. Nos habla con cariño y nos habla con amor. Miren: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué dijo Yeshua? No peques más. ¿Qué más dijo? Sean perfectos. ¿Será posible ser perfectos? Es posible subirte a la ruta de la perfección y empezar a perfeccionarte. Está en tu campo. Y el final de la perfección, Yeshua la va a concluir. Pero a ti te corresponde
iniciar la perfección de tu carácter, de tu personalidad, de tu conducta, de tu actitud, de tus costumbres. ¿Sí? Entonces, si es posible entrar a la perfección, es posible no pecar, porque si Él dijo no peques, es porque existe el arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a no pecar. Quien está en esta dinámica, estamos en el camino de los sadikim, en el camino de la justicia, no en el camino ancho, en el cual muchos entran y se van a perder. Pero el camino de los sadikim, el camino de los justos, es el camino angosto que Yeshua vino a recorrer, y Él dijo, yo soy ese camino, yo lo recorrí, entonces me consta que se puede recorrer. Vénganse, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es por ahí, denle por ahí, hay que darle por ahí. Y el camino y la ruta no tiene espacio para las cáscaras, por eso nos atoramos y no podemos pasar porque está el pangolín ahí. No dejan. Y hay que sacar todo eso. Continúo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿sí? Para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el Sadik, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él nos hace aptos, nos hace propicios ante el Padre de nuevo, porque Él quita los pecados. Y al quitar los pecados, ahora sí, somos propicios para estar delante del Eterno. Antes no. Por eso es importante que las malas obras en las que incurres salgan de tu vida para siempre. Porque las malas obras, a pesar de que has confesado a Yeshua, a pesar de que te has bautizado, ojo, no te hacen propicio para estar ante la presencia del Eterno. Así que es urgente quitarnos los malos hábitos y las incidencias en el mal, familia. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, ¿cómo estoy seguro que yo le conozco? En esto, si guardamos sus mandamientos. Y dale para atrás. Yo le conozco al Eterno si tengo mandamientos. Yo conozco a Yeshua si tengo mandamientos. Los mandamientos de Yeshua son los mandamientos del Padre. Por lo tanto, mis mandamientos tienen que ser los de Yeshua y por ende los del Padre. Entonces yo no puedo negar la obligación que tengo de incurrir en los actos de justicia, los cuales Yeshua, el rabino Shaulo, la Torá, Juan, Pedro, Lucas y Mateo nos están recomendando. Tienes que cambiar tu conducta y tu comportamiento. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, esto es muy delicado, esto es muy delicado. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un Pinocho. Y la verdad no está en él. Como dije en su momento, hay mucho siervo que no está predicando esto. Hay mucho siervo que niega los mandamientos del Padre y los remite a eso es para los judíos. Eso es muy delicado, porque están sacando del púlpito, de la instrucción, de la doctrina, de la enseñanza de la iglesia, están sacando el punto neural en mi relación con el Eterno y con Yeshua. Muchos pueden decir nomás porque saludaron al gobernador, yo le conozco, nomás porque lo saludaron, o se tomaron una foto con él.
Y, no, es mi cuate, no es cierto. Y luego se encuentran a otro. No, hombre, yo hablo con él, es mi cuate, mira, me tomé una foto con él. No es cierto, no lo conoce. Se tomaron una foto ahí de gratis y de lástima. Pero no son amigos del gober. Así igual. O sea, ¿quién es amigo del gober? Pues el que va a su casa, el que come en su mesa, que es piquete de ombligo, hay confianza, y va a su oficina, entra y sale sin anunciarse. ¿Ese es el amigo del gober o no? Bueno, entonces, ¿cómo sé que yo soy amigo de él? ¿Cómo sé que yo le conozco? Por mi comportamiento, por mi conducta, por mi forma de ser y estar en este mundo. Yo estoy diciéndole al mundo que yo le conozco. ¿Me explico? Es decir, cuando yo guardo sus mandamientos. Y si yo digo, lo amo, lo quiero, le sirvo, enseño, predico, pero no guardo sus mandamientos, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. ¿Se fijan lo delicado que es esto? Llegará el día, y acuérdense cuando nos despierten para eternidad, esta frase, te vas a acordar porque vas a tener una mente eterna en aquel momento. Va a llegar el día en que toda la iglesia de Yeshua HaMashiach en el mundo van a estar estudiando la Torah. No va a haber un solo miembro de la iglesia de Yeshua que no sea remitido a estudiar la Torah. Acuérdense de hoy y escrito quedó. ¿Sí? Continúo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y creo que está de más decirte que Yeshua tenía Torah, tenía mandamientos, tenía Talmud, tenía Talit, iba al templo, presentaba Corbán, guardaba Shabbat, iba al templo a presentar Corbanes, celebraba las fiestas sagradas. Y cuando le preguntaban cómo te llamabas, él no decía Jesús, decía Yeshua HaMashiach. No, decía Yeshua ben Joseph. Él no decía me llamo Jesús. ¿Sí? Eso es bien importante entender. Y cuando le preguntaban, ¿y cuál es tu religión? Cristiano. Él jamás dijo eso. Yeshua HaMashiach, hijo del Dios viviente, judío de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué dijo el rabino Shaulo? Amante de Yeshua, seguidor de Yeshua. ¿Pero qué dijo primero él? Judío de nacimiento, celoso de la Torah. ¿Abandonó la Torah porque tenía Yeshua? No, señor, celoso de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah te enseña a hacer las buenas obras. El mundo dice que tiene buenas obras, pero el mundo se opone al Eterno. El mundo no tiene amistad con el Eterno. Por eso hay que entender bien a qué se le llaman las buenas obras en función del criterio del Eterno, en función de Él. Así que esto habla de que nosotros tenemos que darle la espalda al pecado, constituirnos enemigos acérrimos y activos contra la serpiente e implacables contra la carne, contra tu propia carne. Habla de que es necesario que conozcamos la voluntad de Dios para hacerla. Conozco algo nuevo de su voluntad, hay que hacerla. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que le conozco. Y es inevitable no conocerle y no tener santidad. ¿Por qué? No es lo mismo saber de él que conocerle. Saber de él es escuchar de él y leer y conocer, saber, pero conocer es poner en acción, vivir. Muchos dicen que decimos que dentro tenemos un templo, pero ya está morando ahí él.
¿Ya en tu Mishkan interno está morando el Ruach? ¿Ya en tu Mishkan está morando Yeshua? ¿O todavía hay huéspedes incómodos ahí adentro que te ministran enojo, ira, contienda y cantidad de basura? No puedes tener inquilinos enemigos. No puedes tener dos bandos dentro de ti. Es decir, no puedes servir a dos amos, porque amarás a uno y odiarás a otro. Con uno quedarás bien y con uno quedarás mal. O sea, o te llenas de demonios o te llenas de santidad. Dale un aplauso al Creador. Muy bien. La palabra que el Eterno nos trae el día de hoy, con todo esto que te acabo de decir, es que tenemos que empezar a tumbarnos las cáscaras. Y una de ellas, que es muy mala, todas son malas, pero esa es muy, muy mala, y te trae muchos problemas a tu vida, te trae mucho sufrimiento, te trae muchos bloqueos, te detiene tantas bendiciones, es el hecho de juzgar al prójimo. Juzgar al prójimo nos trae, familia, desgracia, nos trae muchos problemas de salud, nos trae, familia, lepra espiritual, lepra a la casa, porque tú sabes que la lepra también se impregna en las paredes de la casa, ¿sí? Entonces no podemos andar por la vida juzgando a nadie porque no nos toca ese rol. Ahora pregunto, ¿qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Ahí te va. Determinar o concluir si el comportamiento de alguien es contrario a la ley. Y ojo con lo que sigue. Y sentenciarlo procedentemente. Eso es juzgar. Sin embargo, el ser humano es tan incapacitado para juzgar, porque si nos pagaran por juzgar conforme a esta definición, no tendríamos ni para comer, porque seríamos muy chafos jueces. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es quedarnos con la mitad de lo que dice la definición. Es decir, juzgamos, nosotros determinamos la calidad de una conducta de una persona y la determinamos como mala o buena. Pero como hemos dicho, normalmente nos estamos enfocando en lo malo de la persona, y cuando juzgamos, ojo, señalamos a la persona. ¿Y sabes qué es lo más grave y lo que más detesta Hashem de esta práctica? Que quien juzga es un ventajoso, porque el juzgado no está presente. Y en todo juicio el acusado está presente. Por lo tanto, si levantamos juicio contra alguien, hay que entender que también hay que terminar el trabajo y hay que darle una condena. Si no, ¿qué mediocridad de jueces somos? ¿Te quedó claro? No, hombre, la vecina. Sí, cada semana viene un carro por ella. No, hombre, anda de pajuela. Mira, ahí llegó un güero y viene una camioneta. No, ahí viene. Ya se la llevaron. Juicio. ¿Y la condena, mamá? ¿Y dónde está la condena? ¿Juzgaríamos teniendo a la persona enfrente? ¿Por qué? Pero eso es lo que hace un juez. En una corte, en un juzgado, se lleva al presunto culpable y presente se le lee la cartilla. ¿Cómo ven? ¿Qué tan buen juez eres?
el hombre, con esa cáscara, juzga en dos sentidos. Ya te lo enseñé. Una vez me dijo, bueno, una vez un pastor de aquí dijo sobre mí, es que tiene el demonio, es que yo tenía el demonio. Sí, pues no sé por qué dijo él, pero según yo tengo el demonio. Está endemoniado. Eso es que el pastor Isaac está endemoniado. Pues bueno, se respeta, ¿verdad? Se respeta. Pero él me juzgó. Pero ¿y la condena? O sea que no tiene autoridad entonces para enjuiciar, pues, o está mal capacitado. Sí. Lo que quiero decirles es que nadie, por pequeño o por grande que sea, podemos juzgar. Porque te digo, nos quedamos a la mitad. Hacemos una valoración incompleta de los actos de una persona, pero no hay condena. Entonces, como puedes darte cuenta, ese vacío nos descalifica en automático como jueces. Dale un aplauso al Creador. Juzgamos porque nos sentimos superiores a aquel. Y si aquel cayó, si aquel pecó, yo moralista lo voy a juzgar. Y ya entendimos que eso es un acto ocioso, ridículo e ignorante. Y la verdad, todos entramos en el baile. ¿Sí o no? O diga uno que no. Todos hemos entrado a ese baile. Todos. Pero también hay otro motivo. Y pareciera razonable. Es que me lastimó. Me hirió. Me robó. Me quitó. Me ofendió. Me humilló. Me traicionó. Es un ladrón. Dos motivos. El primero ocioso, pero el segundo también es completamente ocioso. Podrás tener razón en la carne, pero en la sabiduría divina no podemos juzgar a quien te engañó, a quien te lastimó. Entonces tú dirás, pregúntate, ¿por qué juzgo? Respuesta simple, porque me lastimaron. ¿Por qué juzgo? Porque me siento con el derecho. ¿Por qué juzgo? Porque puedo hacer una valoración perfecta de lo que hizo o este o aquel. ¿Quién eres para juzgar? ¿Quiénes somos para juzgar al prójimo? Instrumentos de Satanás. Él no puede juzgarnos. Y no se te hace demasiado soberbio que ni Satanás nos puede juzgar. ¿Nosotros sí vamos a juzgar? Entonces, la acción de juzgar al prójimo es algo muy abominable para el Eterno. Te lo repito, ni Satanás se atreve a juzgarnos. ¿Quién es uno para andar juzgando? Y Satanás es el ser más despreciable, podrido, puerco, miserable, maldito y malvado de la existencia. Y ese ser puerco no puede pronunciar juicio contra nosotros. ¿Quién es uno para andar juzgando? ¿Lo entendiste? Satanás te usa para juzgar.
¿Vamos a juzgar en adelante? Hazle como el carro que va a 60 y frena. ¡Oh! ¡Párate! Muérdete la lengua. Pero no seas instrumento de Satanás, porque es una de las más grandes degradaciones en las que él nos pueda meter. Es que la nuera es una infame. Es que la nuera es una malvada. Es que el yerno es un hijo de la Macarena. Trata mal a mi hija. Es un miserable. No, no se puede. Y hay millones de razones y tentaciones para juzgar. ¿Ya viste cómo trae el pelo la hermana? ¿Ya viste los zapatos de la hermana? Parece duende. ¿Ya viste ya oliste el perfume del hermano? ¡Qué chafo! Los compra en el outlet. Todo java en los outlets, ¿no? Juzgar. Estamos aprendiendo. Es muy delicado juzgar. Ahora tú dirás, otra luz, otra luz. ¿Por qué a Satanás le encanta usarnos para juzgar al prójimo? Hay dos razones muy importantes que es necesario que conozcas. Porque cuando tú juzgas, le das derecho legal a él para acusarte y venirte a golpear. Es una lacra. Es un beneficio doble que le damos. Él va y reclama derecho legal, se lo dan y viene y te da de palos. Porque tú abriste la puerta, usurpaste un lugar y el usurpador le va mal. Y el segundo motivo es algo interesante. El primer juicio que hubo en la existencia fue el de él. Y fue encontrado culpable y condenado. Y él quisiera condenarnos y culparnos, pero no puede. No puede. Pero si no te pones listo, te puede condenar sin él enjuiciarte. ¿Sí? Dale un aplauso al Creador. Mira, el Eterno ve en Moshe el instrumento para liberar a Israel de Misraim. Y le dice, Moshe, Moshe, ven, ahí voy, quítate las sandalias porque estás en lugar sagrado. Sí, sí, y se postra y empieza a hablar con él. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Eterno, Elohim de sus padres, se me ha aparecido el Elohei de Abraham, de Isaac y Jacob, para decir, ciertamente los ha tomado en cuenta. Y he visto lo que se les hace en Mizraim, y he dicho, yo los haré subir de la aflicción de Mizraim a la tierra del Cananí, del Hití, del Emorí, del Peritzí, del Jibí, del Jebusí, a una tierra que emana leche y miel. Ve y diles eso. Y ahí va Moshe. Bueno, previo a que fuera, le dice Moshe en el capítulo 4, verso 1 de Shmot, le dice, Moshe respondió y dijo, ojo, pero ellos no me van a creer. Le preguntó el Eterno. No me dijo, ve y diles, no me van a creer y tampoco escucharán. ¿Qué estaba haciendo? Estaba levantando un juicio doble. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo incrédulos y sordos. Y el sordo es necio. Entonces, imagínate, les estaba diciendo, Señor, no trae caso. ¿Sabes por qué? Porque son sordos, son necios e incrédulos. ¿Por qué diría eso Moshe? Porque los conocía. Porque los conocía muy bien. ¿Hablaba con razón? Claro que hablaba con razón, porque los conocía. Pero levantó juicio y mira lo que le pasó.
Y tampoco escucharán mi voz porque dirán, no se te ha aparecido el Eterno. Además el Eterno le dijo, así, mete tu mano en tu seno. Metió su mano en su seno, es decir, hizo esto, y la sacó, y he aquí que su mano había sido aquejada de zarat. ¿Sabes lo que es el zarat? Traducido malamente como lepra, se le llenó de lepra. ¿Y quién es el leproso en la Torah? El que hace la shonara, el que usa mala lengua, el chismoso, el mitotero, el murmurador, el que revela secretos, el que levanta falso testimonio, calumnias, el que hace juicio. Y así le fue a Moshe, su mano se le llenó de zarat. La sacó y he aquí que su mano había sido aquejada de zarat, blanca como la nieve. Entonces él le dijo, vuelve tu mano a tu seno. Y él regresó su mano a su seno. Luego la sacó de su seno y he aquí que había vuelto a ser como su carne. Se limpió, se purificó. El Midrash dice que se asustó. ¿Qué es esto, Señor? Y así nos pasa cuando hacemos la shonara. No lo ves, pero ocurre. Se vuelve uno leproso. ¿Sí? Levantar juicio contra el prójimo, ya te di algunas finuras, también te vuelve leproso ante el Eterno. Y quiero darte, aparte de todo esto, razones muy sólidas por las que no debes de juzgar a nadie. A nadie. Primero, porque usurpamos la función de nuestro Elohim, quien conoce el corazón del pecador, quien tiene la información completa del pecador, su historia completa, y él sabe qué condena le va a dar en función de su corazón y de su interior. Cada persona que tú ves por el mundo es una historia, es una vida que está luchando. Si se portan mal, ya hacen mal y optan por el pecado y la maldad, es una decisión de ellos, pero es una vida. Sea lo que sea, haga lo que haga, es una vida. Y es una vida que el Eterno ha dado y ha traído a este mundo. Y solamente el Eterno y Él saben por qué la persona hace el mal. Solamente el Eterno sabe por qué esa persona anda tan mal por dentro, que fue y te dañó a ti. Y por lo tanto, tienes que hacerte a un lado, porque eso es un asunto entre el Eterno y la persona en cuestión. Otra razón de peso, porque no hay objetividad cuando tú levantas un juicio contra alguien. Podemos llegar a ser tan necios que si vemos en la calle a alguien que trae unos zapatos ridículos, nos reímos de la persona o nos burlamos. Los compró en la segunda. Podemos llegar a ese grado, familia. Y eso no es objetivo. Y si la persona me hizo daño, pues la voy a juzgar con todo el riñón. ¿Por qué? Porque me dolió, porque me lastimó, porque me hirió. Entonces, ¿cómo la vas a juzgar? Sin objetividad alguna. Le vas a meter todo el riñoncito, todo el hígado y todo el corazón. Y si por ti fuera, hasta le dieras una golpiza. Hay gente que dice, y hay gente que incluso desea condenas para alguien más. Ojalá te mueras. Ojalá te vaya mal. Ojalá te caigas. Ojalá te pase a ti lo mismo. Ojalá. Son intentos de condenas, pero de muy mala calidad. Ojalá esto, ojalá que, y ojalá.
para que veas lo que se siente, que hay alguien en el mundo. Siguiente. Somos tan malos jueces que el juez lo que juzga, el juez de veras, el de arriba, lo que juzga son los hechos, no al presunto culpable. Y nosotros juzgamos a la persona, porque rápido le ponemos adjetivos, es esto, es aquello, es esto otro, es esto aquello, y desenfocamos de los hechos. Entonces no estamos calificados para juzgar, porque el juez lo que hace es hechos, pruebas fidedignas, confiables, testimonios, testigos, pruebas irrefutables de los hechos los cuales le son imputados a esa persona. Es un trabajo profesional. Eso hace el Eterno. Y eso hace un juez. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, la vecina, mira, ahí se va cada fin de semana con un carro diferente. ¿Qué está diciendo? Hay muchos hermanos creyentes que son buenísimos para juzgar. Y no sé quién les da el derecho para juzgar. Y como ya hemos visto, son estériles y ociosos esos juicios. ¿Por qué? Porque no se concreta nada. No hay condena, no hay nada. Entonces, qué pérdida de tiempo. Además, la persona objeto de juicio de tu boca normalmente no está presente. Y por lo tanto, eso se le llama un juicio injusto. Porque el acusado tiene que estar presente en el juicio. Por eso se convierte en murmuración, se convierte en crítica, se convierte en mala lengua contra el ausente. Y cuando está uno levantando juicio y luego, ya llegó el que andaba ausente, se calla la gente. Se calla el juez y se calla el mitotero que está ahí con él. No, síguele juzgando, a ver, síguele juzgando. A ver, síguele juzgando. ¿Seguirías juzgando? ¿Estás aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Vamos a seguir juzgando? ¿Vamos a juzgar? Ni de locos, ¿verdad? Ni de locos. Quien juzga desconoce la Torah. No hemos aprendido, ¿verdad? No hemos aprendido. Vamos a perdonarnos. Sonó por ahí. Vamos a perdonar. Vamos a poner la otra mejilla. Pero que te den chicote por terco. Dale un aplauso al Creador. No vamos a juzgar. Que el Eterno haga la obra. Disimulaste bien, si me hubiera dado cuenta, cancelo. Muy bien. Y quiero revelarte algo crucial en las razones de por qué no debes de juzgar.
Pongan atención, la comadreada es para después. Se viene a aprender, no a comadrear. Si juzgas, ojo con lo que te digo, te juzgas a ti mismo. Y esta, para mí, es la razón más importante por la cual debemos de dejar de juzgar ya, hoy. ¿Cómo que me juzgas? O sea, si yo digo que el pastor me cae mal, que es muy enfadoso, muy estricto. Ay, el pastor qué ridículo, nomás porque sonó el teléfono, se pone así, mírenlo, la carota. Es un ejemplo. Te estás juzgando a ti mismo. Y a mí, mira, se me resbala. Te lo compruebo. Ahí te va. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim. Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A su mecha, no dejó a nadie el rabino. Por lo cual, ojo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues, ponle oreja a esto. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. A su mecha. Ojo con lo que dice el rabino Shaulo. No dice, cuando te juzgas a ti mismo. Yo fui benévolo. Cuando tú juzgas a alguien, tú te condenas. ¿Ya ves de dónde viene la calamidad? ¿Ya ves de dónde viene el problema? ¿Ya ves de dónde viene la situación? ¿Ya ves de dónde viene la complejidad que estás viviendo? Mucho viene de los juicios que levantas, porque tú te condenas cuando enjuicias a alguien. O sea que el rebote es mayor. O sea que no es ojo por ojo, es ojo por cabeza. Diente por, no señor, diente por cuerpo, para que se te quite. Estamos en la gracia y la gracia amplifica todo. La gracia lo que hace es amplificar tanto el bien como el mal practicado, porque no podemos andar jugando con estas cosas. Si tú dices, me voy a echar una cana al aire, no pasa nada, acá estoy bajo la gracia, el Señor me va a perdonar. Te la vas a echar, te va a perdonar, pero el palo que te va a venir, no creas que es así nada más. Te va a venir el garrotazo, y bien dado el garrotazo. ¿Por qué? Porque la gracia amplifica. Esto hay que tomarlo en serio. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, la proyección. Se proyecta la persona. El adúltero juzga al adúltero. El fornicario juzga al fornicario. ¿Por qué? Porque se está viendo en él, se está proyectando. ¿Cómo dice? ¿Ladrón que juzga al ladrón? 100 años de para que se le quite. Ahí está, dale un aplauso al creador. Le subo otra rayita. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según la verdad.
y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira. Fíjate nada más. Y la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, papá. ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Te acuerdas cuando dijo Yeshua a los acusadores de la mujer que había sido condenada a muerte, acusada y condenada a la muerte, acusada de adulterio? El que esté libre de pecado. Pregunto, ¿qué pecado? El que ella cometió. Ellos la enjuiciaron y ellos eran una bola de adúlteros. Cometían el mismo pecado que ella cometió. ¿Qué calidad moral para quitarle la vida a esa mujer tenían? Ni una. Recordemos que estos son conceptos judíos, son conceptos torales. Gracias, mija. Son conceptos torales que la mente occidental no alcanza a entender si no se lo explica a un judío. Porque esto se gesta en la Torá dada al pueblo hebreo, y Yeshua tenía un pensamiento judío, toral, y hay que entender a ese Yeshua. ¿Nos vamos a quitar la cáscara? Mashiach, ahora sí vas a poder comprender sus frases tan simples, pero tan llenas de profundidad. Mira, Mateo 7:1. Hoy nos habla Él a nosotros y nos dice: no juzguen para que no sean juzgados. O sea, tú no juzgues para que tu prójimo no te juzgue. Tú no juzgues para que el Eterno a ti no te juzgue. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Volvamos a la vecina que se la pasa en la ventana. No, hombre, la vecina viene un carro diferente, ya le subió. Todos los días viene un carro diferente y se va a la pajuela. ¿A poco sí? Se corre la voz ahí en el barrio. Y luego llega el marido y le dice: mujer, sí, cámbiate, nos vamos a ir al cine, pero ponte guapa. Pues se pinta, se baña, se cambia, se perfuma y se arregla y sale del brazo del marido. Y la vecina: uy, esta también ya empezó, mira, ya empezó igual que la otra. Así empiezan y terminan como aquella. Toma, papá. Con el juicio con el que juzgas, serás juzgado. Como miras, te mirarán, y como tratas, te tratarán. ¿Ya? Y con la medida habla con el rigor con el que tú juzgues, con ese rigor te van a medir. Si fuiste muy severo en el juicio que tú levantaste contra alguien que te lastimó, o por nomás de ocioso, con ese rigor que tú juzgaste, estás neutralizando la misericordia de Yahweh. La hace a un lado Él para juzgarte, para reemplazar su misericordia con el rigor tuyo. Y así es como te va a venir el garrote, con ese mismo rigor, el tuyo, no el del Eterno, el tuyo. ¿Por qué? Porque te pusiste en su lugar. Dale un aplauso. Y aquí está el respaldo
a lo que el rabino Shaulo dijo, Lucas 6:1. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Le está hablando al herido, al lastimado, al dañado, al traicionado, al engañado, al abandonado, al triste. A ese le está hablando él, mira. No juzgues a quien te engañó. No juzgues a quien te lastimó. No juzgues a quien te robó, a quien te traicionó. No lo juzgues. Tampoco lo condenes. Perdónalo. Perdónalo. Y serás perdonada. O sea, hazte un ladito. Porque cuando tú perdones, ahora sí, el juicio y el rigor del Eterno va a caer sobre quien te ha dañado. Por eso, Mashiach le habla a todo aquel que hemos hecho daño a alguien, que hemos lastimado a alguien y que no hemos pedido perdón. Dice, si vienes al templo y traes tu ofrenda, déjala ahí. Y ve y ponte en paz con tu prójimo, pídele perdón mientras anden por el mismo camino. No sea que vaya ante el juez, pida justicia, y el juez definitivamente te encuentre culpable, te mande al alguacil, al fiscal, te metan a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Tú puedes pedir justicia, pero si tú dañaste y si alguien pide justicia contra ti, te va a venir el palo. Porque Hashem hace justicia para aquellos que son bienaventurados. Bienaventurados los sedientos de justicia, los cuales serán. Dale un aplauso. Por lo tanto, tú no deberás de levantar juicio. Ve ante el juez y clama por justicia y vas a ser saciado. Pero no levantes juicio. Pero si tú eres el que hiciste el mal y a quien le hiciste el mal ni siquiera tiene conexión con el Eterno o tiene una conexión mayor, pues no va a ir a pedir justicia. Tienes gracia aún. Mejor haz una ofrenda voluntaria. Haz una olá y tú voluntariamente ve y di, Señor, perdóname porque dañé a tal persona, voy a ir a pedirle perdón. Y pide perdón. Pide perdón. ¿Te imaginas si pudiéramos escuchar las oraciones de alguien que oró por el daño que les hicimos? No manches. Sería terrorífico, ¿eh? Nomás ponte a pensar, ¿qué ocurriría si el Eterno permitiera escuchar las oraciones de las personas que tú dañaste y que claman por justicia contra ti? ¿Qué harías? Es de temérsele a Hashem. De la misma manera, Hashem escucha cuando tú clamas por justicia. O sea que este asunto es de temérsele en serio. Entonces, Mashiach tiene para dar y repartir, para los dos bandos. Para el que tiene el mal hábito de andar enjuiciando ociosamente, dice, no juzgues, para que no seas juzgado tú. Porque con la vara que midas, así te van a medir a ti. Pero al lastimado y al herido le dice, espérate, no, está bien, tienes sed de justicia,
vas a ser saciado. Pero no juzgues. No juzgues. Perdona. Y ve y clama por tu justicia. La vas a tener. ¿Ok? Para el que suele enjuiciar ociosamente, ahí va otra. Hermanos, Santiago 4, 11, 12. Hermanos, no murmuréis. La Shonara. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, no, esto es mortal. Murmura contra la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Un solo es el dador de la Torá que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Familia, basta de juzgar. Basta de levantar juicios. Y basta de ir a ese baile. Cuida tu boca, porque quiero que entiendas algo. Satanás te lleva por tu ignorancia o por tu dolor, te lleva a que enjuicies a tu prójimo para él acusarte, porque él es el fiscal, él es el alguacil que va a venir a darte de palos. Por eso él le encanta que tú seas un juez. Hashem se sirve de Satanás. Satanás es el que hace el trabajo sucio del reino. Si Satanás, escúchame bien, otra luz. Si Satanás no puede enjuiciarte, Yeshua tampoco. Y no lo estoy comparando. Yeshua tampoco nos levanta juicio, ni tampoco nos condena, porque su papel hoy no es enjuiciar ni condenar. Su papel hoy es interceder como nuestro abogado, porque Él nos ha salvado. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Él no condena, hoy Él no condena. Él no levanta juicio contra ti. Y ahí te va cuando le dice a aquella mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? No sé. Entonces yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Si Satanás no me puede condenar ni acusar, si Yeshua no está ahorita para acusarme ni condenarme, ni enjuiciarme, ¿quién soy yo para enjuiciar a mi prójimo? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ojo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Esa es la gracia. Te gana tiempo para que tú reconsideres quitarte esa mugre cáscara de andar condenando y enjuiciando a las personas cercanas a ti. Y ahora sí, el que hoy es nuestro abogado defensor, mañana va a ser nuestro juez. O sea, lo van a promover a juez, le van a dar el lugar del juez. ¿Y cómo nos va a enjuiciar el juez? Ahí te va. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. ¿En qué tiempo está el verbo? Tiempo pasado, o sea, ya ocurrió, va a venir. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus...
Entonces las obras no salvan, pero sí pueden condenarte. No guardes Torah, no la guardes y verás, no las guardes y vas a ver cómo te va a ir. Entonces me van a juzgar en función de mis obras, pero también, ojo, mas yo os digo que toda palabra ociosa, y ahí entran los juicios, que hablen los hombres, de ellas darán cuentas el día del juicio. Ándele mamá, ándele papá. Actos y palabras. Y así como tú enjuiciaste aquí, a ti te van a enjuiciar allá. Si hablaste ociosidad, ¿sabes qué, hermana, hermano? Por eso dijo Yeshua, si vuestra lengua os hace pecar, si vuestro ojo os hace pecar, si vuestro pie os hace pecar, no salgas de aquí cortándote la lengua. Por favor, porque no van a decir que estamos no somos árabes. Pero sí lo entendiste, ¿verdad? Él te dice, fíjate qué radical es. Si tu lengua te hace pecar, córtatela. Córtatela. Es decir, párale mi chavo. Párale mi chava ya. Porque lo que sale de tu boca y es ocioso, allá en aquel día, yo te voy a preguntar por esas palabras. Dale un aplauso al Creador. Familia, hoy Yeshua nos dice, basta de enjuiciar. Pero si te atreves a enjuiciar, ten en cuenta que así, con el rigor con el que tú levantes juicio, así mi Padre te va a enjuiciar. Con la vara que midas, mi Padre te va a medir. Y de cada palabra ociosa que salga de ti, yo te voy a pedir las cuentas. Familia, renunciemos a la Lashon Hara, renunciemos a levantar juicio contra nuestro prójimo, y que el Espíritu de Elohim te revele, te anticipe y te ayude a que frenes tu boca antes de condenar o levantar a tu prójimo, para que te vaya bien. Dale un aplauso al Creador.